Está en línea Agustín Rossi para charlar un rato con nosotros, no solamente sobre este tema, siempre es interesante escucharlo, analizar la coyuntura, el momento de la política y de la oposición, pero claro, hay una novedad publicada en distintos portales ya con bastante detalle. Uno de ellos dice: el gobierno habilitó a los militares desplegados en la frontera norte a hacer detenciones de civiles. Forman parte de las órdenes de empeñamiento que los uniformados tienen en el marco del despliegue en Salta. Se mantienen estas reglas bajo reserva. El ministro Petri defendió la medida y aclaró que son para casos en flagrancia. Agustín, Pablo Caruso y Luis Pagini, en que vuelvan las ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Te lo podríamos... Muy buenas tardes. Gracias, para vos también. Te lo podríamos preguntar en términos de tu rol o en tu experiencia de rol de ministro de Defensa, pero la verdad te lo pregunto como dirigente político, como jefe de gabinete que fuiste, como presidente del bloque de diputados, como ex candidato a vicepresidente de la Nación. Te pregunto sobre esta novedad. Bueno, la respuesta es que es un nuevo intento de los varios que ha tenido el tándem Petri-Bullrich de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Esto es la respuesta más práctica, más fácil, más directa. El ministro de Defensa ha dicho esto. No es una descalificación, en todo caso es una descripción. Responde siempre a los impulsos que tiene la ministra de Seguridad, que es alguien que está en una cruzada hace muchísimo tiempo para involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, que es el objetivo que tiene el Comando Sur de los Estados Unidos. Hoy creo que viene el nuevo jefe del Comando Sur. Lo estábamos comentando antes de charlar con vos, efectivamente. Hoy vienen, que es el objetivo que tiene el Comando Sur en la Argentina, de convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas de seguridad o policías BIS, alejándose de sus objetivos primarios y básicos, que son la política de defensa, porque ellos entienden que para defender el continente están los Estados Unidos y no las Fuerzas Armadas locales. Es así de simple. Imagínense ustedes la fotografía que nos puede llegar a generar al conjunto de los argentinos, lo que significa ver nuevamente a militares deteniendo a civiles, cuando es una función estrictamente policial. Estrictamente policial. Entonces, ellos han hecho un artilugio ahí, tienen un decreto del 20 de diciembre del año pasado sobre el Sistema de Defensa Nacional, en donde asemejan desde el punto de vista de la autoprotección a una patrulla militar con un regimiento. La realidad es que, según la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas, cuando si ataca algún regimiento, como fue, acordate, la Tablada, o no, pueden autodefenderse. Entonces ellos lo primero que hacen es asemejar esa situación, digamos, ¿no? Si hay alguien patrullando y es atacado, se pueden dar su autoprotección. Bueno, acá lo que van un paso más y no dejan, dicen, eso es un hecho flagrante, pero dejan establecido, digamos, ¿no?, que si ven un hecho flagrante por parte de los militares que están patrullando algún lugar de la frontera norte, pueden llegar a detenerlo. Y van abriendo de a poquito la puerta como para militarizar la seguridad interior y poner a los militares en funciones que son propias de las policías de seguridad, de las policías y de las fuerzas de seguridad. Entonces, esto es lo que ha hecho Petri en esta oportunidad. Es claramente ilegal. No solamente lo digo yo, lo dice ex ministros de defensa radicales como López Murphy, como Horacio Jaunarena, porque violenta las dos opciones. En realidad son tres, pero las dos opciones más importantes de cómo las Fuerzas Armadas pueden actuar en cuestiones de seguridad interior. Uno es de apoyo logístico a la fuerza de seguridad. El ministro mezcla, hace una ensalada, digamos, ¿no?, que se nota de alguien que no sabe de defensa. Entonces dice la colaboración. No, la colaboración es apoyo logístico. ¿Qué es apoyo logístico? Intendencia, sanidad, logística, transporte. Eso es
apoyo logístico, no ir a pararse en un retén y detener a alguien por un lado, y por el otro lado el otro supuesto que establece la Ley de Seguridad Interior es cuando el presidente, con acuerdo del Senado, con acuerdo del Congreso, decreta el estado de sitio. Claro. De Entonces, hecho, Agustín... previa autorización del Congreso de la Nación, digamos, ¿no? Haces esta mención respecto de las razones y del encuadramiento que en general le da el gobierno y Petri en particular, y Petri es exactamente lo que dijo, cita el caso de Estados Unidos. Quiero detenerme en dos cosas que mencionaste. Primero, respecto de la ilegalidad o la inconstitucionalidad, ¿por qué debería aparecer entonces casi inmediatamente en el momento en que esto se anuncia? O no sé si se actúa frente a una situación cuando la situación ya ocurre, pero debería existir un freno jurídico, un freno judicial a esta decisión, ¿o no? ¿O de quién deberíamos esperar una respuesta? Debería existir. Lo que nosotros necesitamos ahora es que ese documento reservado, que son las leyes, las normas de empeñamiento, las reglas de empeñamiento, se conozcan. ¿Qué es una regla de empeñamiento? Es cómo tiene que actuar el personal militar ante una determinada circunstancia. Se hace una operación militar, entonces en la regla de empeñamiento dice cómo tiene que utilizar el sistema de armas, cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer ante determinados hechos, digamos, ¿no? Es un reglamento de cómo tiene que actuar el personal. ¿Qué es lo que mantiene bajo reserva el gobierno? ¿Qué es lo que mantiene bajo reserva? Yo si hubiese sido ministro de Defensa, de lo que estaría preocupado, en lugar de que Petri esté contestándome a mí, es cómo se le filtró ese documento, ¿no? Porque el documento ese que se filtró, o gran parte de ese documento que se filtró, es el sobre el cual el periodista Daniel Santoro ayer en Clarín hace la nota que hoy está en Clarín. Así es. Entonces, ¿y eso quién se lo filtró? Personal militar. Personal militar que está en desacuerdo con cuando uno lee todo el texto, está en desacuerdo con la medida que toma Petri, porque siente que el personal militar que está actuando bajo estas características y bajo esta directiva no está lo suficientemente protegido, porque una resolución y un decreto son normas de características inferiores a lo que dicen las leyes. Y la aprehensión, la detención de un civil es una función estrictamente policial. No hay otro organismo, es una función que depende de la Ley de Seguridad Interior, tiene que ver con la seguridad interior, y para eso la Argentina tiene, lo digo tantas veces, tiene fuerzas de seguridad policías de las provincias, y tiene fuerzas de seguridad federales, y dos de esas fuerzas de seguridad federales son las que se llaman intermedias o militarizadas, porque nacieron de las Fuerzas Armadas. Gendarmería nació del Ejército Argentino y la Prefectura nació de la Armada Argentina, que es lo que nos distingue en gran parte de lo que existen en el resto de los países de América Latina, que en muchos países tienen solamente un solo tipo de fuerzas, guardias nacionales o alguna cuestión de esas características. Entonces, por ejemplo, México recién hace un par de años atrás que está construyendo su propia gendarmería. Entonces, si usted cree que su sistema de seguridad interior no tiene la suficiente capacidad como para garantizar la vida de los argentinos, bueno, fortalezca la fuerza de seguridad. No meta a las Fuerzas Armadas a hacer de fuerza de seguridad. ¿Qué sentido tiene mandar 1.300 hombres de las Fuerzas Armadas argentinas al norte de nuestro país, cuando, si usted quiere, puede incorporar 1.300 argentinos en una X cantidad de tiempo y formarlos claramente para que vayan a patrullar el norte de nuestro país? Porque una patrulla del ejército argentino se debe componer casi con seguridad, no tengo los números, pero 80% de soldados voluntarios. Agustín, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Te hago una pregunta, y si es ilegal y no forma parte de la legislación este tipo de intervención, ¿quién interviene para que esto no se lleve adelante? Bueno, se tendría que intervenir la justicia, en todo caso. Sé que los diputados van a pedirle
a través de la Comisión de Defensa, entiendo yo que le van a solicitar que envíen las normas de empeñamiento, que son lo que no se conoce, y a partir de ahí la que tiene que actuar en todo caso es la justicia, y obviamente pedirle al ministro que retrotraiga la decisión que tomó. Ahora, ellos están parados en un lugar en un lugar en donde dejan en algún momento un cono, una zona gris, claro, un gris, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo vuelvo a decir, usted tiene por parte del personal, a ver, ¿qué pasaría? Supóngase, porque ellos dicen, vamos a patrullar en lugares no habitados. Bueno, supóngase que usted esté patrullando en una zona de monte de la localidad, de la provincia de Formosa, y que ve a alguien que no sabe qué está haciendo, digamos, ¿no? O que lo ve allí y que le dice la voz de alto y no se detiene, que puede ser un agricultor o un hachero o alguien que trabaja en el campo y lo detiene. Eso es violatorio de la ley, porque no tiene nada que ver con las funciones propias, claro, de las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando yo eso lo ubico en un contexto, cuando veo que este mismo ministro mandó al Congreso el año pasado un proyecto de ley para modificar la ley de seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas actúen en cuestiones de seguridad interior, ampliando los casos en los cuales hacía referencia yo anteriormente. Cuando uno ve que la ministra Bullrich ve terroristas en todos lados, digamos, ¿no? Ve terroristas en la marcha de los jubilados, veía terroristas cuando había asesinatos y homicidios de bandas narcos, ejecutados por bandas narcos en Rosario, ve terroristas en los mapuches y demás. Bueno, claramente que todo esto está en el contexto de ver de qué manera meto a las Fuerzas Armadas en el marco de las cuestiones de seguridad interior. Fracasaron porque no tuvieron el consenso necesario. El intento de modificar las leyes en el Congreso, porque no reunió esa iniciativa consenso necesario, y ahora lo intentan meter por la ventana. Ahora, Agustín, estamos charlando con Agustín Rossi. ¿Por qué el gobierno intenta esto? Este gobierno y otros si vos querés, con marcos ideológicos, conceptuales similares, ¿es un capricho ideológico o es un ordenamiento, un esquema que viene de afuera, suponete Estados Unidos? Lo dije al principio de la nota, ¿no? Cuando hice referencia a la presencia del Comando Sur, lo extiendo un poquito ahora. El Comando Sur siempre tuvo, o siempre intentó trasladarle a los países de América Latina doctrinas que en todos los casos tienen una línea que las termina unificando, que es involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, es decir, las Fuerzas Armadas como policía de seguridad. ¿Qué es la doctrina de la seguridad nacional que dio sustento a todas las dictaduras militares en la década del 70 del siglo pasado en el Cono Sur? Bueno, la doctrina de la seguridad nacional identificaba como el enemigo principal al comunismo y a todas aquellas organizaciones políticas militares que defendiesen banderas marxistas, que tuviesen banderas marxistas. Por lo tanto, ponen al Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, a combatir contra el comunismo. Bueno, cuando termina la doctrina de la seguridad nacional, empiezan de a poco a construir una nueva teoría, que es la doctrina de las nuevas amenazas. Esa doctrina de las nuevas amenazas ven en el narco terrorismo la nueva amenaza. Entonces, hay que poner todas las fuerzas del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, a evitar el avance del narcoterrorismo, en este caso en la Argentina. Entonces, si las Fuerzas Armadas en la década del 70 del siglo pasado se dedicaban a combatir a los comunistas y al estilo de Milei, digamos, donde todos aquellos que no pensamos como él somos comunistas, digamos, ¿no? Y las Fuerzas Armadas ahora se dedican a combatir a los terroristas al estilo de Bullrich, donde cualquier manifestación en contra del gobierno está integrada por terroristas. Bueno, claramente
las Fuerzas Armadas dejan en ambos casos de cumplir con su misión principal, que es sostener y garantizar la soberanía en los tres espacios: marítimo, terrestre y aéreo, que es la misión principal. Defender la soberanía de nuestro país. Pero vuelvo atrás. Entonces, te pregunto. Termino con esto. Sí. Que entonces, ¿quién le brinda la defensa a la Argentina? Si sus Fuerzas Armadas, su instrumento militar, que el que tiene que defender la soberanía, está ocupado en otras tareas. Bueno, para eso están ellos, los Estados Unidos, el Comando Sur. O sea que en el fondo, esta era mi pregunta, en el fondo el intento es desplazar las Fuerzas Armadas de su tarea principal y que se ocupen, digamos, de seguridad interior, para que Estados Unidos tenga una suerte de protectorado militar sobre nuestros países. Pero claro que es así. Y garantizar, imagino yo, dominio de recursos naturales. Entre otras cosas. Ahora sí, claramente, entre otras cosas, digamos, si pones eso y encima tenés el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina, bueno, claramente que estás en una situación cada vez de mayor mayor debilidad, porque uno se tiene que preguntar por qué pasan las cosas. Digo, ¿vos creés que sería difícil que la Gendarmería incorpore 1.300 hombres más? No, si los va a poner a fajar jubilados es un problema, pero eventualmente no. No sería difícil que se fortalezcan la fuerza. Inclusive es más, te digo, si creen que al ejército argentino le sobran 1.300 hombres, bueno, hagan una propuesta y seguramente encontrarán mucho personal del ejército argentino, por ejemplo, que se vaya a la Gendarmería. Claro. Y lo dejan al ejército argentino a hacer la tarea que tiene que hacer, que es su misión principal. Porque cuando empezamos la democracia, Gendarmería dependía del jefe de Estado Mayor del Ejército. Entonces, alguien pensó en su momento, decir, che, esta división del ejército, que es Gendarmería, se dedica a seguridad interior, porque la función de la Gendarmería era seguridad interior, entonces saquémosla y dejemos en el ejército los que tienen que dedicarse a la defensa nacional. Esto fue. Entonces, estos te venden como moderno lo que quieren atrasar hace 40 años atrás. Bueno, y el objetivo es el que acabé de decir. Bueno, por algo, el jefe del Comando Sur va a hacer lo que hicieron todos los jefes del Comando Sur que han visitado la Argentina en los últimos años, que es Buenos Aires y Ushuaia. ¿Ushuaia para qué? Para ver qué pasa con la base naval, que puede convertirse, si alguna vez la construimos nosotros, en la base naval militar más austral del mundo, en esta parte del mundo, ¿no? A ver, Agustín, estamos charlando con Agustín Rossi. Está claro que Agustín Rossi no es cualquier analista, digamos, ¿no? Por eso yo remarcaba, dirigente político con determinados compromisos, fue jefe de gabinete, fue ministro de Defensa. Yo entiendo que todo lo que estamos conversando es alguien que está uniendo un montón de puntos de lo que ha ocurrido en el último tiempo. Nosotros, Agustín, estábamos charlando cuando te decía que comentábamos la llegada de Alvin Hosley, hoy mismo, dentro de un rato a Aeroparque. Comentábamos las definiciones de Laura Richardson cuando había dicho que en el triángulo del litio, Chile, Argentina y Bolivia, ahí había un asunto de seguridad nacional y que así lo había caracterizado por esas riquezas y otras cuantas cosas que había ahí. Entonces, de fondo, yo quiero insistir con esto, porque si no lo tenemos claro, hablamos por hablar o se nos escapan tortugas cuando vemos cierta información. Vos lo que estás observando es que se lleva adelante un plan para darle una injerencia militar a Estados Unidos en la región, y como parte de ese movimiento es necesario que las Fuerzas Armadas de un país que se debería dedicar a otro tipo de hipótesis de conflicto se concentre en tarea de seguridad interior. Este es como el esquema general. Sí, en términos generales es así. A eso uno le sumaría que la política exterior argentina es de alineamiento automático con los Estados Unidos. Para decirlo más específicamente, la política exterior argentina es de alineamiento automático con Donald Trump. Entonces, la política de defensa, que en una parte es subsidiaria de la política exterior de la nación, bueno, también se encuentra alineada en ese sentido. Ustedes recuerdan que cuando estaba Laura Richardson, sin que nadie se lo pidiese, ni el presidente de la nación,
viajó de madrugada a Ushuaia y participó de un acto allí, y ahí el presidente le ofreció a los Estados Unidos compartir la base militar austral. Claro. ¿No? Que estaba el gobernador también, no sé. Sí, que no se lo habían pedido. Entonces, y que no se concretó, que yo sepa hasta ahora no hay documentos oficiales, porque eso significaría compartir una base militar con un ejército extranjero, significaría el ingreso permanente de tropas extranjeras en nuestro país, lo cual merecería debate y autorización del Senado a mi criterio. Pero lo que es eso es perder una ventaja comparativa enorme que tiene Argentina desde el punto de vista geopolítico, estratégico, con respecto a otros países. Tener la base naval más cercana a la Antártida, en la puerta de acceso al Estrecho de Magallanes, único canal de comunicación natural entre los dos océanos, desde el punto de vista geopolítico es importantísimo, ¿no? Bueno, lo que hacen los Estados Unidos, lo que hace el presidente Milei es casi regalársela a los Estados Unidos. Bueno, en eso es parte de lo que veníamos hablando, anteriormente. Agustín, gracias como siempre, un abrazo y seguimos este tema con mucha atención y sabemos que estás disponible para consulta. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Agustín Rossi, muy importante esta palabra, ¿no? Porque nos permite ver la escena completa. Eso mismo que estaba contando Luispa, de la llegada del jefe del Comando Sur, está vinculado directamente con esta información que, atención, dice Agustín Rossi, pero ¿cómo se filtró esa orden reservada o esas reglas de empeñamiento, que son las reglas de cómo se filtra al diario Clarín? Bueno, lo que sugiere Rossi, y está un poco sugerido en realidad en la propia nota de Santoro, es que alguien se lo filtra de adentro de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente no hay buena recepción, por lo menos en algún sector de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Bueno, porque eventualmente esto va en contra de nuestras leyes de defensa nacional, porque va en contra de las reglas de juego de cómo tiene que trabajar las fuerzas militares hacia adentro. Y si eso ocurre, estarán diciendo algunos militares, una vez ya nos engramparon, ¿no? Nosotros creíamos que estábamos gobernando la Argentina y éramos la fuerza terrorista para un modelo económico, y después terminamos nosotros todo en cana. Digo yo, quizás están leyendo esto también dentro de las propias Fuerzas Armadas. 5:37. Hasta las 18. Deja tu mensaje en nuestra línea